Hoy nos visita en Cara a Cara Emilio Álvarez y Casa, precandidato independiente a la presidencia de la República, y comenzamos con el doctor Jorge Rocha y con Augusto Chacón con el análisis de los temas de la semana. A partir de este momento, estamos cara a cara con la política y sus protagonistas. Cara a cara con los temas sociales y económicos. Cara a cara con la agenda de Jalisco. En esta mesa caben todas las ideas. Promomedios Radio presenta Cara a Cara con el periodista Enrique Tusein. 9 de la mañana con 5 minutos, gracias por acompañarnos. Estamos ya en miércoles 5 de julio y saludamos al doctor Jorge Rocha. Jorge, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Muy buenos días y buenos días a la gente que nos escucha. Ya hace un ratito que no estás aquí con nosotros. Así es, pero ya estamos de regreso. Y bueno, te decía las vacaciones, pero no fueron vacaciones tampoco, ¿no? No, fue trabajo. Para que vean que no todos los académicos se toman los 2 meses de vacaciones. No. Augusto Chacón, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Enrique? Muy buenos días, gracias. Jorge, buenos días a las y los radioescuchas. Pues mucho debate ha generado la decisión del gobierno del estado, Augusto Jorge, de inundar Temacapulín con el acuerdo, con la iniciativa del gobernador de ir a 105 metros en la presa del Zapotillo. Yo diría que la discusión ha estado en distintas dimensiones. La primera es si el gobernador está faltando su palabra luego de aquel tuit en donde prometía no inundar Temaca. Segundo, si es confiable o no el estudio de UNOPS para tomar ese tipo de decisiones. Y tercero, si ha habido un proceso adecuado de gestión con las comunidades para poder facilitar este desplazamiento que a todas luces parece muy complejo. No sé por dónde le quieran entrar a este asunto del Zapotillo. Pues ya abarcaste todos los temas. Bueno, yo diría primero, pues, ante la contundencia de aquel tuit, siendo candidato electo Aristóteles Sandoval, de no se inunda Temacapulín, bueno, pues es una falta a las Está palabras. claro eso, ¿no? Eso ya no hay ningún debate, incluso lo acepta. Y desde que lo hizo, pues el asunto fue, bueno, y bajo qué premisa es que no se inundan. Digo, qué bueno que no se inunden, pero así como dijo que necesitamos justificación técnica para decir que sí, la necesitábamos para decir que no. Y ahora, bueno, pues aparece al fin el estudio de UNOPS, y habría que leerlo completo para descalificarlo, y además leerlo con una buena dosis de pericia técnica para entenderlo. 4,000 páginas de un informe técnico en el que sí nos corresponde decir que durante la presentación del jueves pasado hubo de todo menos la voluntad expresa por volver eso un acto de divulgación, de decirnos a los neófitos, que somos mayoría, los que vivimos, que no sabemos de técnica, por qué, cuánta agua hay, que a final de cuentas era el asunto central del balance hídrico. 7 metros cúbicos hablan, ¿no? Sí, pero ¿de dónde sale? Después también nos dicen que la mayoría del agua que se extrae, 89% para uso agrícola, se extrae del subsuelo. Sí. O sea, no de la cuenca directamente, del agua superficial. Sí. Entonces necesitábamos que nos dijeran con peras y manzanas cómo es que esos 5 escenarios se nutrían, para que a final de cuentas el gobernador dijera entre el 1 y el 5, bueno... sí, no fue muy transparente, ¿no? No hubo esa voluntad. Me parece que había dinero suficiente para hacer un acto de divulgación profundo, además ateniéndonos a que ahí había una buena representación de los habitantes de Temacapulín, que necesitaban una explicación que no fuera técnica, y la necesitábamos no solo ellos, me parece que todos los que estábamos ahí. Jorge Rocha. Mira, evidentemente sí es un costo político que va a pagar el gobernador después de la afirmación que había hecho, porque eso se lo van a recordar de aquí a que acabe el sexenio, tal cual. Y pues sí, lo va a tener que asumir. Y fíjate que me parece pues desafortunado, porque había tenido el gobernador en los últimos, yo creo que 2 o 3 meses, una actuación bastante buena en varios temas, ¿no? Se había como colocado al frente de varias agendas, y creo que ahora, bueno, experimenta desde mi punto de vista un retroceso en términos de su, digamos, de su legitimidad, de su valoración pública, ¿no? Yo creo que ahí hay un retroceso sin duda. La otra, concuerdo totalmente con Augusto, de que sí hace falta una discusión técnica clara donde se incorporen las ponderaciones sociales y donde a la gente nos expliquen exactamente qué es lo que está pasando. Creo que eso es uno de los temas que ha estado ausente desde el principio. O
sea, finalmente hay debates de quien dice sí se va a llenar, que no se va a llenar, cuánta agua hay, el problema de la distribución, para quién va a ser, que también yo creo que es otra de las agendas. Que es otro debate, ¿no? Donde el gobernador prometió rediscutir los porcentajes en los que se divide el agua, 74% para Jalisco, 26% para Guanajuato. Pero esos temas todavía no quedan, digamos, ni consensados ni claros. Y aparte hay que ser sinceros, no le tocan a él. Claro. Eso lo va a definir el gobierno federal. Por supuesto. Lo va a definir, y yo creo que ese es un tema muy importante también, que no está puesto sobre la mesa de forma clara. Y la otra es que la gestión con las poblaciones ha sido errática desde el principio. O sea, ahí no ha habido... Oye, eso de todos, ni negociación, Te llames PRI, te llames MC, sí, te llames PAN, te llames... Eso es una asignatura pendiente para toda la clase política. Eso ha sido errático desde el principio. Es más, todo este tiempo tendrían que haberse dedicado a trabajar con la gente para ver opciones, situaciones. Es decir, perdieron por lo menos unos 2 o 3 años donde pudieron haber dialogado con toda esta gente para encontrar soluciones consensadas. No lo hicieron una vez más, y claro, pues es obvio el enojo de la gente de estas poblaciones, es evidente. Ahí yo creo que hay un error grave de política. Ahora, pero sí cuestionan, Augusto, técnicamente lo que señala UNOPS. ¿Te parece que es cuestionable técnicamente? Porque creo que pensar que el gobierno del Estado tiene la capacidad de doblarle las manitas a Naciones Unidas me parece difícil de creer, e incluso los detractores del proyecto de Temacapulín habían dicho desde el principio que descalificaban sin ni siquiera conocer el proyecto de UNOPS, por la forma en que fue gestionado, la transparencia, que faltó en muchísimas cosas. Es decir, me parece que son dos debates que de pronto se juntan. Uno, creo que la última solución para dotar de agua tiene que ser desplazar una comunidad. Tienes que haber agotado previamente todas las instancias. Y más en el siglo XXI. Y más en el siglo XXI. De entrada por ahí te digo que creo que es injustificable el zapotillo. Pero segundo, descalificar el estudio de UNOPS de entrada me parece que ha sido un poco aventurado. Eso de pensar que el gobierno del Estado, con tal de pagar una cantidad de dinero, en ese momento le dobla las manos a Naciones Unidas, me parece... No, yo creo que no lo podemos descalificar a priori. Hubo un esfuerzo serio de la gente de UNOPS por hacer un estudio técnico, eso no queda duda. Habría que leerlo, insisto, para poder decirlo, y rescatemos lo que sí tenemos a la mano, que es lo que sucedió el jueves anterior, que el gobernador, en lugar de hablar de un gasto directo para el agua que le daremos en teoría le daríamos a Guanajuato, habla de porcentaje. Sí. Esto implica menos agua. Y significa que cada litro menos para todos, se reparte, ¿no? Así es. Porque antes el convenio era a partir de los primeros 3 metros cúbicos son para Guanajuato, y ya lo que dé a partir de ahí llega para Jalisco y para los Altos y zona metropolitana, ¿no? Está ese cambio. Lo que sí dice, hasta donde yo llevo la lectura del documento, es que el zapotillo está pensada para consumo humano. Y de la cuenca del Verde solo 9% se usa para consumo humano. Sobre todo agrícola. Eso quiere decir que viene agua para Guadalajara, en teoría, agua para León. Pero además nos dice que 32% del agua que recibe la cuenca no se trata. Es decir, tiene una contaminación fuerte. Y no solo la que escurre, sino la que se filtra. Así que si la presa está pensada para consumo humano, ya estará considerada la inversión de plantas de tratamiento o potabilizadoras que no van a ser baratas. La que sí sabemos que está en el plan es la de León, la que se pondría justo donde sale el acueducto para potabilizar el agua. Así que hay que revisarlo técnicamente, no hay que descalificarlo sin revisarlo. A mí no me parece que se haya pagado para que diera los resultados que quería el gobierno estatal o federal, ¿no? Con todo y lo que a mí me pareció en la presentación en donde estuve, que fue un dislate, decir, de parte de UNOPS, nosotros tomamos 60 años de datos que ya existían, es decir, todo el histórico de información que hay de parte de la CONAGUA, de parte de la Comisión Estatal del Agua, dice, y los acomodamos para que cupieran en nuestro modelo. Sí. Entonces dices, ¡ay! ¡Ups! ¿Y cómo los acomodaron, no? Bueno, eso decía Gleason el otro día que platicaba con él. Me decía, es que también si metes los datos como quieres, pues te da los resultados que quieres, ¿no? Bueno, ellos lo reconocieron en la presentación. Y a ver, esos creo que son los dos temas que han generado mucha suspicacia, que no hubo transparencia en la elaboración del estudio y que no se consultaron a los técnicos locales, cosa que es raro, ¿no? Eso fue casi siempre se consulta a la gente que sabe de una localidad. Normalmente en cualquier tipo de estudios, una parte... Y sobre todo cuando... Una parte es preguntarle a los expertos. No vives aquí.
Claro. Debieron haberse acompañado de los expertos que ya estaban aquí para que la conclusión fuera casi conjunta. Sí. Y eso no sucedió. Claro. También, antes de tomar la decisión, me parece lo correcto era entregar a los distintos actores el resultado. Claro. Y decirles, Claro. revisémoslo y entre todos debatamos qué ven unos en ciertos datos, qué ven otros en unos diferentes. Y luego se toma la decisión. Y entonces tomemos una decisión políticamente correcta, democráticamente sustentada y de cara a la comunidad. Parece, y yo estoy completamente de acuerdo con Jorge, que ante esta secuencia de aciertos para la tribuna que ha tenido el gobernador, Más para la tribuna que otra cosa. se veía como que ni mandado a hacer, tomar una decisión y satisfacer a una parte de la opinión pública. A mí me parece que este argumento, Jorge, y tú eres un especialista en derechos humanos, este argumento de las mayorías es un argumento muy tramposo. Porque parece ser que con el simple hecho de enunciar esto de las mayorías puedes violar derechos humanos. Porque tú lo sabes, casi en todos los tratados internacionales, en parte también de Naciones Unidas, e incluso en nuestros códigos locales, el derecho a la autodeterminación, el derecho a la identidad, a la historia y al patrimonio son protegidos como derechos humanos, incluso en sentencias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Entonces, más allá de si hay una mayoría que esté a favor de inundar Temaca, eso no justifica que ningún gobernante tome la decisión de hacerlo con los derechos humanos pisoteados, ¿no? No, es totalmente tramposo y de hecho además las corrientes, las expresiones que hablan de democracia o los teóricos que hablan de democracia te dicen sí, las democracias son de mayorías, pero respetan a las minorías. O sea, está... Y a los derechos humanos, sean de mayorías o de minorías. ¿No? Es más, y el otro problema es quién es la mayoría. Esto es una construcción completamente, falaz. Siempre es una construcción política. Claro, es una construcción política. Entonces, por la parte política no tiene sustento y evidentemente en términos de derechos humanos tampoco. Porque la verdad es que lo que en realidad tendríamos en México y en muchos países son sumas de minorías. Eso es lo que realmente existe y todas tendrían que tener garantizados sus derechos, ¿no? Claro, y en términos del agua, y hablando de mayorías respecto a lo que dijo el gobernador, hizo dos reconocimientos muy importantes que tienen que ver directamente con su gestión, más allá del zapotillo. No hemos manejado bien el agua, incluyó a su sexenio. Se requiere una nueva institucionalidad para manejar el agua, es decir, un acuerdo distinto con Conagua y, sin duda, remodelar la Comisión Estatal del Agua, que no ha funcionado bien, pero eso tiene que ver con esta grandísima mayoría que es Guadalajara, que ahora demanda agua a como dé lugar, ya lo estamos viendo, a como dé lugar, y pasamos indemnes, si no es que impunes, ante esto que le está sucediendo a Temacapulín. Total, que son 500 pobladores o que son 600 pobladores. Contra 4 millones y medio o 5 millones de habitantes. Me parece un razonamiento muy peligroso. Es muy peligroso y además cuando hemos sido indolentes con el manejo del agua en Guadalajara. ¿Qué quiere decir? Que vamos a validar el desarrollo urbano desordenado, codicioso, el uso individual del agua en el dispendio. Al cabo, si se ofrece, haremos otra presa, inundamos otros pueblos. Que la fuga sea en el 40%, pues no importa, pueblos sobran afuera de la zona metropolitana para hacer presas, ¿no? El mensaje sí, ese es muy peligroso. Está detrás cuando ponemos por delante la necesidad de una mayoría que ha sido cuando menos indolente. Y hay que decir una cosa, creo que en sus convicciones el gobernador no quería inundar Temaca. A mí eso me queda clarísimo. Y lo trató de estirar incluso con las presiones que hubo de parte del gobierno federal. Sin embargo, cuando toma la decisión, que es difícil, también me parece muy condenable ese auditorio en Palacio de Gobierno, sobre todo cuando está discutiendo con Gabriel Espinosa, vocero de los habitantes de Temacapulín, aplaudiéndole, ¿no? Me parece que es de un circo romano. O sea, no tendríamos que ver ese tipo de... ni siquiera tendría que haber primero esos enfrentamientos en un gobierno abierto que escucha a todos. Y segundo, si ya los hay, creo que ponerte así de esa forma y aplaudir de esa manera, sobre todo porque era mucha sociedad civil la que estaba ahí reunida, ¿no? Vamos al corte, Jorge, te paso el uso de la palabra. Al regreso estamos esperando a que llegue también Emilio Álvarez y Casa, que va a estar aquí con nosotros unos minutos. Queremos escucharte. Comunícate al 3122-4200 y al 3122-4266. Zona 3, 6 años al aire en el 91.5 FM. De la mañana con 22 minutos para concluir el asunto del zapotillo, Jorge, que estamos hablando también de
pues de todos estos aplausos que hubo en el recinto cuando el gobernador evoca esto de las mayorías, inundaremos Temaca por las mayorías. No sé qué opinas de lo que sucedió ahí en Palacio de Gobierno. No, es que vuelvo a repetir, hay una serie de formas, hay una serie de acuerdos que se tuvieron que haber hablado con la gente sociedad civil, con los pobladores de Temaca, sobre todo ellos, para poder platicar estas cosas en corto, previo, decirles, a ver, así está la cosa, tratar de hacer negociaciones. Es decir, ahí primero perdieron mucho tiempo, porque, vuelvo a repetir, hay por lo menos 2 o 3 años donde pudieron haber trabajado el tema, por un lado. Y también administraciones anteriores, como Emilio González o Paco Ramírez Acuña, que también les tocó este tema. Es una cosa que se viene arrastrando de años, pero la otra es esta, es decir, volver a esta lógica de poca sensibilidad con estos grupos, ¿no? Creo que ahí se están equivocando en el gobierno del estado, y pues yo creo que esta decisión va a tener muchos costos políticos para el gobernador, ¿no? Aún así, Augusto Jorge, parece que la pelota está en la cancha de la Suprema Corte de Justicia, ya no solo por las 3 suspensiones que hay en este momento por el convenio en específico, porque fue un convenio que Emilio González tuvo que pasar por el Congreso del Estado y decidió que no, que él tomaba la decisión unipersonal, como era el exgobernador, pero también seguramente vendrán más amparos, porque la Corte en algún momento tendrá que pronunciarse sobre el fondo de la cuestión. Claro, si la presa es o no constitucional, o si la presa viola o no derechos humanos, ¿no? Así es. Sí, y bueno, hay un convidado de piedra que no ha levantado la mano y que nos ha dejado aquí rasgándonos las vestiduras, que es la Comisión Nacional del Agua, que ha jugado un papel de ponerse al margen. En realidad ellos tienen mucho que decidir. Lo que sí dice el estudio del UNOPS es que se está extrayendo más agua de la que está legalmente autorizada. Es decir, la Conagua ha sido omisa en el manejo del agua y está viendo cómo aquí nos rasgamos las vestiduras sin mediar, como debería suceder, porque justamente las aguas son nacionales para evitar este tipo de conflictos interestatales, ¿no? Y la Comisión Nacional del Agua se está esperando y seguramente hará un cálculo político dentro de unos meses, ya con las campañas desatadas, para tomar la decisión que electoralmente le convenga al asunto. Está en la Corte, ¿no, Jorge? Sí, no, sin duda. Y bueno, si la Corte falla según derechos, el asunto lo va a parar, ¿eh? Yo creo que sí, porque las 3 suspensiones que están activas, claro, digamos, con el simple hecho de que el gobernador pase un convenio nuevo a través del Congreso y obtenga mayoría, con eso subsana lo que dice la Suprema Corte en relación a las 3 suspensiones que hay. Sí. Pero en el tema de fondo, del desplazamiento forzado de comunidades por proyectos de este tipo, la Corte ha sido muy clara, ¿no? Ahí es donde puede irse el asunto al caño y quedar en el limbo jurídico como está de hecho todavía, ahorita la presa, ¿no? Emilio Álvarez y Casa, precandidato independiente a la presidencia de la República por la plataforma, ahora y ex secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Gracias por estar con nosotros. Al contrario, Enrique, muy buenos días, y a quien nos escucha acá en Jalisco, un abrazo. ¿Tú crees que la decisión que tomó el gobernador del estado, Emilio, de apostar por la cortina 105 metros y por lo tanto desplazar a los pobladores de Temaca significa violación de derechos humanos? Te lo voy a decir de 3 maneras. 1, es una apuesta al conflicto. 2, es una traición. O sea, si tú en campaña dices una cosa y en el gobierno haces otra cosa, eso se llama mentir. Aquí los políticos lo hacen mucho, ¿no? No, así, sí, pues, pero no puede pasar, no puedo normalizar la mentira. Eso es así y hay que decirlo. Y tercero, es generar, yo creo, una falsa discusión de derechos encontrados. O sea, el tema que está detrás es un asunto de cómo generas una condición que en democracia garantiza los derechos de las minorías. Pensar que democracia es aquello donde se imponen, no es así. Ya no es un tema de igualdad ante la ley. El debate de las democracias hoy en día es de igualdad en el ejercicio de los derechos humanos. Y no es un tema, y ahí hay yo creo una falacia, de acceso al recurso hídrico. La presa no va a dar más agua, lo que da es energía. Entonces no es que le falte agua a Guadalajara. Ahora, la pregunta es, ¿cuáles son los modelos de gestión del agua que llegan a que estemos sacrificando lugares en el entorno rural versus el entorno urbano? Jalisco tiene muchísima más población urbana que el promedio nacional. Sí, 68%. No, Jalisco tiene el 83% de población urbana. 87, perdóname. 5 de 7 millones, ¿no? Y México, en promedio, tiene 72% de población urbana. Entonces, tú no puedes seguir pensando un modelo de desarrollo depredador, donde las ciudades consumen todo. Yo invito a que se vea lo que está pasando en la Ciudad de México. Guadalajara tiene un diálogo muy complicado con otros modelos urbanos. Y no se puede seguir pensando
que al final del día la cosa es solo tener agua. No va a haber más agua con la presa. Eso no es cierto, lo que va a haber es más energía. ¿Pero te parece que hay violaciones de derechos humanos detrás de un proyecto de estas características? Yo creo que sí, porque hay 3 elementos fundamentales. Uno es el derecho a la consulta, la segunda es una discusión sobre el modelo de desarrollo y la tercera es el derecho al agua. Y yo acompaño absolutamente el comentario de dónde está la Comisión Nacional del Agua. O sea, generar un modelo de gestión pública así es apostar al conflicto. Y entonces pareciera que optar por males menores. Y entonces decir, en aras de la mayoría, que se friegue la minoría. Eso, honestamente, es una gestión de la cosa pública con base al conflicto. Y es un pierde-pierde. Porque no es que la gente aquí en la ciudad vaya a ganar. Al final del día, si se pierden las zonas rurales, si se pierden las zonas de contención, perdemos todas y todos. Y yo creo que la discusión es cómo generamos modelos de desarrollo que no implique este tipo de controversias. Pues, ¿por qué la sorpresa? ¿Por qué la opacidad? O sea, me parece que se requiere justamente una discusión pública de los efectos públicos. Y yo no puedo acompañar que me presenten un dictamen técnico para tratar de avalar una decisión que es en realidad una decisión política. Emilio, hace ya algún tiempo que presentaste tu precandidatura independiente y uno de los debates que ha habido en torno a esta precandidatura es si en realidad lo que están haciendo muchos que levantan la mano es fragmentar el voto de oposición al PRI, fragmentar el voto anti-PRI famoso. ¿Estás de acuerdo con esta lectura? No, yo al contrario creo que es momento de romper el síndrome Fidel Velázquez. El síndrome de Fidel Velázquez es aquel que decía el que se mueve en la foto no sale. Esa cultura oscura, autoritaria, no de derechos, ¿no? Donde todo se resuelve en oscurito, donde todo se resuelve con grupos de poder, poderes fácticos. Me parece que la cosa pública requiere discusiones públicas. Y no solo es legal y es legítimo expresar esta condición de interés para construir agendas y procesos. No es un tema de personas. Ahora, quien tenga interés, véanlo en la página www.ahora.si. Ahora sí, sin com, sin mx. Expresa justamente esta apuesta. Va a venir, Enrique, un momento de constatación de realidad. Ese momento de constatación de realidad es quienes están en la boleta. Pero lo que no podemos acompañar como idea es que no haya un debate de lo público. Pero sí fragmenta el voto de oposición, eso está claro. Mira, en esencia... Ve el Estado de México, es el caso más paradigmático. Sí, pues, pero entonces esa cosa como elotes, ¿no? Los votos son lotes. Yo no creo eso, yo creo que ahí debe haber un debate. Pero yo sí creo que el PRI sigue teniendo un voto duro. Hay votos que se duros, no lo pierde, hay ¿no? votos duros, pero por supuesto, hay maquinarias, hay compraventa de votos, ahí está. O sea, ¿cuáles fueron las enseñanzas del 4 de junio? Que las máquinas, el dinosaurio sigue, y que las autoridades electorales, unas sumisas y otras omisas, y que hay gobiernos no dispuestos a cumplir las reglas. O sea, vamos, a ver, Enrique, despertamos en el 88. ¿Cómo que se cayó el conteo en Coahuila? ¿Cómo que se cayó el conteo? ¿Cómo que el gobierno, el presidente fue 70 veces y el INE no lo vio? ¿Cómo que meten millones de pesos en recursos públicos y no lo vieron? O sea, ¿de qué estamos hablando? A ver, déjame hacerte una pregunta. ¿Cómo se llaman los 3 consejeros que nombraron hace 3 meses en el INE? A ver, aquí hay 3. ¿Cómo se llaman? No, ni idea. Emiliano, no sabemos el nombre de Lorenzo Córdoba. Ese es el tamaño de tu árbitro. Sí, Y claro. te acuerdas de los que nombraron con Waldenberg. Ese es el tamaño de tu árbitro, de nuestro árbitro. Entonces me parece que tenemos que tener absoluta claridad que antes de discutir el 18, discutimos las precondiciones del 18. Jorge Rocha. Y Emilio, aquí desde Jalisco hemos visto cómo las candidaturas independientes, como en los escenarios locales, los municipios, el distrito, han tenido, digamos, una buena recepción de parte de la ciudadanía. Pero luego cuando te vas a ver lo que ha pasado con candidatos independientes en estados y ahora con lo que pretendes hacer a la presidencia, ¿crees que esta figura realmente todavía está para jugar en estas arenas? ¿O es un mecanismo que solo sirve para lo local, para lo municipal, para lo distrital? ¿Tú cómo lo ves? Déjame ir en corte, Emilio. Va. Regresamos, te respondo, Quedes dejamos en suspenso. Dejamos en suspenso la respuesta de Emilio del Versicasa. 33 18 80 76 41, el WhatsApp en cabina. Zona 3 celebra 6. Gracias por ser parte de nuestra historia. Zona 3, 6 años al aire en el 91.5 FM.
9 de la mañana con 35 minutos con Emilio Álvarez y Casa, precandidato independiente a la presidencia de la República por la plataforma Ahora y exsecretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Dejaste una pregunta, Jorge Rocha, sobre la validez que tienen todavía las candidaturas independientes. Sí, o la vigencia. Si van a dar para un proceso federal, ¿cómo la ves? Mira, hay una crisis de representación innegablemente, y no solo en México, en el mundo. Ejemplo, tomando como buenos, hipótesis harto dura de tragar, por el Mazo votaron 17 de cada 100 en el Estado de México. 17 de cada 100. Estamos teniendo gobernadores con el 15% del padrón, el 12% del padrón. Eso es un fenómeno que se ha venido agudizando. Y hay una crisis de confianza en los partidos políticos. Tú preguntas, oigan, ¿se sienten representados por los partidos políticos? Yo he hecho ese ejercicio en los lugares en los que voy. Te puedo garantizar que más del 99% me dice no. Entonces, hay un hecho real. Ahora, México está dialogando mal con esa crisis de representación. En otros lugares del mundo se ha resuelto con segundas vueltas, con coaliciones de gobierno o con sistemas parlamentarios. No coaliciones electorales, coaliciones de gobierno. O con partidos nuevos que emergen, ¿no? O fenómenos como... A la ultraderecha o a la ultraizquierda, claro. Entonces, yo creo que ese fenómeno está en México mal resuelto. Una de las respuestas son las candidaturas independientes y que va a generar, yo creo, un fenómeno sí de lo local. Yo creo que hay una condición mucho más viable para lo local, pero la grande utilidad de las candidaturas independientes es que va a tener condición no solo para plantear agenda, sino para generar un debate distinto. Yo no creo honestamente, Enrique, Jorge, Adrián, Augusto, que la solución vaya a venir de aquellos actores que han sido arquitectos principales del problema. Perdón, pero no. ¿Qué son quién? Los partidos políticos y este partido. Todos los partidos políticos. Mira, creíamos, cuando apostamos a la transición democrática del 2000, que el PRI era un partido político. Sí. Tarde y mal descubrimos que también es una cultura política que ha permeado en sus usos y costumbres generalmente a todas las fuerzas. Con sus más y sus menos, si quieres. Acompaño, ¿va? Para no hacer un tajazo así. Pero en general, el término de relación es el mismo. Entonces, por eso me parece que sí conviene, si hace sentido, fortalece la democracia, actores como las candidaturas independientes. Y también hay que hacer una salvedad. La categoría independiente no da para que todo sea entendido así, porque vas a tener fenómenos de gente que militó 30 años en un partido, no encuentra plataforma y de repente es independiente. ¿Cómo en quién estás pensando? No, Layín de Nayarit. No, el Bronco. Digo, Layín, para que Layín no ganado. ¿No? Entonces, como diría la canción del Tri, agua mi niño, ¿no? Agua mi niño, porque no toca necesariamente. Yo creo que sí lo independiente tiene que entenderse en esta lógica de historia y trayectoria ciudadana. Si lo independiente es el reintegro de los partidos políticos o los militantes de partidos políticos que no encontraron puerta de salida y ahora buscan opción acá, pues entonces va a ser la misma gata pero revolcada. Así dicho. Augusto Chacón. Yo creo que primero nos ha llevado el sistema democrático electoral a pensar que todo se limita al día de la jornada electoral, la fiesta cívica y después tener un triunfador y se acabó. Me parece que lo que abren las candidaturas independientes es la posibilidad de pensar durante el proceso electoral, de ver un país distinto al que nos está vendiendo el sistema porque nos las ingeniamos o nos dejamos llevar para que el sistema electoral se parezca a lo que querían los partidos. Les queríamos quitar presupuesto, mermando su capacidad para contratar medios de televisión y iban a quitarles el 60% del presupuesto y ahora tienen más caro y ha resultado mucho más caro y todo parece, inclusive el árbitro electoral de quien ya se ha hablado aquí, que está centrado únicamente en esa famosísima fiesta cívica donde los que hacen la democracia son los ciudadanos, etcétera, 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 que no nos ha servido para nada. Las candidaturas independientes durante este proceso nos pueden dar testimonio de cosas que están ahí, que están sucediendo y que no queremos ver y que el sistema no nos deja ver. Por ejemplo, que tenemos perdida una buena parte del territorio nacional para las instituciones, que está en control del crimen organizado. Antier ya el gobierno federal dice, hay 18 estados donde tenemos broncas serias de control del crimen organizado. A buen momento, ¿no? Creo que testimonios como el de Emilio Álvarez y Casa con su candidatura son muy importantes, independientemente de que le llamemos independiente, porque sí se va a pervertir el término. Lo que tenemos que ver como electores, como ciudadanos interesados en la causa pública, son los prestigios que se nos están presentando para tratar de gobernar este país. Ya no basta ver los partidos, ya lo aprendimos.
La encuesta de Jalisco Cómo Vamos lo dijo, en la institución de más desconfianza para los habitantes de Guadalajara son los partidos políticos, pero por mucho. Más que los Confiamos policías, ¿no? más en el Ministerio Público que en los partidos políticos. Así que está la oportunidad de ver una representación del país, inclusive un proyecto de país, no a través del sistema, sino a través de candidaturas como la de Emilio. Mira, me parece que la discusión de uno, el árbitro, o sea, yo creo, Enrique, Augusto, Jorge, sí toca discutir las condiciones del pre-18. O sea, no podemos irnos como si el 4 de junio no pasara nada. No, la discusión no es solo cuántas casillas se instalaron, y me parece que las autoridades del INE no lo están viendo. O sea, que salga el presidente del INE a decirles, no, pues es que se instalaron todas las casillas. Mira, fue tan emblemático, el domingo 4 de junio fueron obligados a sesionar. ¿Qué quiere decir eso? Que esta generación de Consejo General no entiende que ya no es IFE, es INE, es Instituto Nacional Electoral. La reforma electoral del 14 tuvo 2 ejes. Los órganos locales, ya así llamados soples, pues para que no fueran sumisos a los poderes locales, y el tema de la equidad con los recursos que entran a la campaña. El financiamiento público, como decía Augusto, es una bestialidad. Se estima que es solo una tercera parte de lo que entra en los procesos electorales. Y yo creo que bajita la Entonces, necesitamos que el árbitro pare esos ríos de dinero ilegal por 2 razones. O son contratos anticipados, o es compra de voluntades del narco o del crimen. Entonces necesitamos detener esos ríos de dinero ilegal. Y la segunda discusión pasa necesariamente por entender que no podemos seguir pensando que la democracia es la urna. Es decir, preguntémosle a los millennials, ¿verdad? ¿Qué opinan de la urna? Y la mayoría ni la voltea a ver, ni le importa, ni le interesa. ¿Y cómo le va a interesar si tienen 18 años, nacieron cuando Fox llegó a la presidencia? Y muchos de ellos tienen como opción de vida la migración, la violencia, la pobreza. O sea, ¿de qué les sirve la urna a esos chavos? Va a haber el año que viene 10 millones de nuevos votantes a la presidencia de la República. Y estamos dialogando, pero en la onda trucutú, o sea, atrasadísimo, cromañónicamente, con esa generación respecto a lo que queremos de país. Emilio, tú decías ahorita que los independientes no tienen que ser, o no se deben derivar de malas negociaciones internas en los partidos, o alguien que militó 20, 25 años en un partido político y que no le dieron la candidatura, y sonó mucho que tú estabas precisamente negociando una candidatura con el PRD en su momento, para el Distrito Federal, para la jefatura de gobierno. ¿Eso pasó? ¿Te reuniste alguna vez con la gente? La gente tiene que hacerse cargo de lo que dicen los actores, no lo que dicen de lo que dijo. Yo no me he reunido con nadie para discutir candidatura. Nunca te lo ofrecieron Mira, me han dicho que soy parte de una conspiración internacional. Me han dicho que eso soy nos queda claro que no. Los pejezombis salieron histéricos a atacarme porque cómo se me atrevía a ejercer mi derecho de votar y ser votado. O sea, y creo que va a haber un debate público fuerte, pero yo sí creo que las historias y trayectorias cuentan. La respuesta es pero no. Nunca, el PRD nunca te ofreció ninguna candidatura, ni te sentaste a negociar para la jefatura de gobierno en DF. En el año 2010 y 11 se me acercaron a ofrecerme contender para ser jefe de gobierno y yo rechacé esa oferta. ¿Quién, los chuchos? Distinto, ¿O gente de Nueva Izquierda? Gente del PAN y gente del PRD. Como en coalición. Sí, y yo decidí, no es mi opción y decidí no hacerlo. Emilio, revisé algunas de tus propuestas que vienen en la plataforma ahora y me parece que hace falta, pues, digamos, más detalles. Son ideas como muy generales. ¿Vas a presentar un programa, un proyecto más detallado de qué propones? En 4 ejes hay, por ejemplo, el tema de seguridad y corrupción, 17 propuestas muy específicas, ¿no? Hay un documento que se llama Documentos Centrales, les invito a verlo en la página, www.ahora.si. Entonces, hay de saque ya, Enrique, un nivel de elaboración de propuestas yo creo que es significativo. Ahora, ¿por qué no está terminado? Porque una de las cosas que estamos diciendo es que nuestra decisión está secuestrada, nuestra representación está secuestrada. Entonces queremos que la gente que forme ahora, estas 80,000 avales que estamos buscando en septiembre, contribuyan a discutir la construcción del programa. Porque si estamos diciendo que no se vale que decidan por ti, pues no vamos a llegar con el manual de salvamento y vamos a decir, aplica el capítulo 4. O sea, haríamos exactamente lo que estamos criticando. Hemos puesto una base de discusión para que quienes formen parte de ahora lo enriquezcan y se nutra para hacer una plataforma de gobierno. Esa es la razón. Vamos al corte, seguimos con Emilio Álvarez y Casa y leemos las preguntas, que hay muchísimas para Emilio.
Comunicación interactiva. Envía tus comentarios al WhatsApp 33 18 80 76 41. Zona 3, 6 años al aire en el 91.5 FM. De la mañana con 48 minutos. Por cierto, el gobierno del estado está haciendo una encuesta en sus redes sociales sobre el asunto de las fotomultas. Por si quiere participar, yo la respondí ayer y vienen desde diagnóstico hasta si crees que es necesaria las fotomultas para tomar una decisión sobre este proyecto tan polémico. Y hay, hablando también del tema, una manifestación fuera de Casa Jalisco de parte de los talleres autorizados, que en su momento fueron los que se encargaron de la verificación, Jorge, con relación precisamente a este tema de la verificación que está en marcha, pero está suspendida la multa o la sanción, aquellos anuncios que hizo el gobernador del estado en relación al gasolinazo. Jorge, sobre el tema de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Sí, Emilio, ¿tú cómo ves el relevo de la comisión aquí en Jalisco? Entiendo va a estar un foro hoy en la tarde que organizan diversas organizaciones civiles, pero bueno, hay un consenso prácticamente, yo creo que unánime, donde se dice que la Comisión de Derechos Humanos en Jalisco no ha cumplido con su función, que se ha ido mucho por la línea de la conciliación, que perdió prácticamente todas sus bases de legitimidad. Hay acusaciones de que se ha convertido en un espacio donde los partidos han colocado a diversos, digamos, a su gente, pero en general, digamos, el diagnóstico dice que la comisión necesita un proceso de reconstrucción, de reingeniería, y eso obviamente también pasa por la elección del nuevo presidente de la institución. Tú, bueno, sabiendo que eres un experto en este tema, ¿cómo ves la situación de Jalisco desde fuera? Es decir, ¿cómo han visto el desempeño de esta comisión y lo que tendría que pasar ahora en el proceso que se viene? En efecto, yo creo que ahora hay un momento privilegiado para esa discusión. Hoy en la tarde, a las 4 de la tarde, en la Casa Iteso Clavijero va a haber una discusión sobre eso. Es el foro para una defensoría a la altura de nuestros derechos. Un colectivo de organizaciones civiles ha convocado y me parece una discusión súper pertinente. Déjame decírtelo de la siguiente figura. En América Latina, la figura más común, más usada, el referente popular, se llama Defensoría del Pueblo. No, o algunas procuradurías de derechos humanos, pero es esencialmente Defensoría del Pueblo. ¿Qué es lo que ha habido en Jalisco? Un defensor del puesto, no un defensor del pueblo. Que bajo la lógica de cuotas y cuates, entró allá a pagarle favor a los diputados, contratando familiares, amigos y cruzando favores, utilizando las atribuciones de la comisión como un instrumento de negociación, las recomendaciones o los informes, y generando entonces una pérdida absoluta en términos de la autoridad moral del ombudsman. El ombudsman es una magistratura moral y no necesita necesariamente generar esa condición de la sentencia, porque para eso hay tribunales, sino de intervenir. Y ahí, ¿cuál es un papel clave? Un defensor público o civil de derechos humanos, cuando tiene absoluta certeza o cuando tiene certeza de que hay una violación a los derechos humanos, su papel es estar con la víctima. No se puede ser neutral. Si hay una violación a los derechos humanos y eres neutral, eres cómplice. Tu papel es defender a la víctima. Las comisiones de derechos humanos en México, y en particular la de Jalisco, es una muestra de un grande empobrecimiento institucional y de una decepción. Hicimos una apuesta de transición democrática para tener ese tipo de instituciones. Sí, para construir política pública y trabajar con los gobiernos, pero también para defender a la gente. Yo no conozco un solo caso, por ejemplo, de que haya integrantes de un consejo que se hayan tenido que amparar de su presidente, como pasó aquí en Jalisco. No conozco un solo caso a nivel nacional, ¿no? Porque este hombre piensa que la comisión es de su propiedad y que él es la única persona capacitada para hablar y no el consejo. Me parece que Jalisco es un grave ejemplo de una pérdida de una institución, de una persona que lo que está pensando es que sigue en su carrera política y no cómo defiende a la gente. Hay espacios graves de omisión en términos de medio ambiente, de salud o de abuso de autoridad. Y lo que se esperaría entonces en esta discusión es que los diputados del Congreso del Estado, las diputadas, entiendan que la función es una función de Estado de contrapesos, una función de defender a víctimas, que dejar al lado esta noción de quejosos. Esa es la mejor expresión de un término de relación. ¿Qué entiendes cuando dices quejoso? Pues es alguien que genera problemas. Ya me vino queja sistemáticamente. No es alguien que defiende derechos. Si los diputados de Jalisco reproducen esta cosa de las cuotas y los cuates, le van a hacer un profundo daño a la institución. ¿Y qué está pasando en México en su conjunto? Está pasando que como las cosas no se resuelven aquí, se buscan resolver fuera.
El año pasado, el 40% de las quejas que llegaron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos eran de México. Es decir, 60% de 34 países y 40% de uno solo, que es México. Y eso que tenemos el sistema más robusto. Gastamos casi $200 millones al año en comisiones de derechos humanos. ¿Para qué gastamos tanto si no resolvemos? No tengo problema con la institucionalidad, tengo problema con que no se defienda a la gente. Te dicen también algunas preguntas a través del WhatsApp. Emilio te pregunta 0907. Buen día, ¿qué opinas de la mujer indígena de Marichuy que se lanzará por la vía independiente? Dice, me parece que es la menos corrupta y por cierto es caliciense. Me gusta mucho cuando presentamos ahora el 26 de febrero, saludamos con mucho respeto e interés esta iniciativa y eso puede ayudar a construir un México multicultural. Ejemplo, en Colombia, en 1991, o sea, hace 26 años, decidieron que el Congreso de Colombia, en la Cámara de Diputados de Colombia, había una circunscripción especial para los indígenas. Quiere decir que ellos y ellas deciden cómo se representan en el Congreso, sin pasar por partidos políticos. En México no hemos llegado a eso. Tenemos pendiente los acuerdos de San Andrés, tenemos pendiente entender que este es un país multicultural. Yo celebro que los indígenas estén organizados de esa manera. Celebro que los zapatistas busquen la urna y no las balas. Sí, de acuerdo. O sea, eso es un motivo grande de celebrar. Es una gran noticia. Sí. Que además de sus distintas formas de lucha y organización, vean en la urna un horizonte, pero a eso hay que celebrarlo, Enrique. Yo lo celebro. Estamos buscando un proceso de diálogo y acercamiento con ellos. Hemos pedido encontrarnos para platicar, a ver si podemos hacer un proceso de sinergia, pero celebro por mucho el esfuerzo que significa un México multicultural. 6174, felicidades a tu invitado y muy buena respuesta al decir que defiende su puesto y no los derechos del pueblo. 3003, lo dicho por el señor Icaza es de más importancia y valor que todas las sandeces que AMLO ha dicho en 18 años. Agradecería que invitaran al líder social Gilberto Lozano y sus radioescuchas lo conocieran. Con gusto lo vamos a buscar. Dice 0573, la única forma de romper las oligarquías es con la participación de la gente. Ahora como independiente, déjenos sus datos, vamos sumando para un proyecto en pro de los mexicanos. ¿Algún dato de contacto? Con mucho gusto, www.ahora.si en la página. En Facebook nos pueden encontrar en Ahora MX y hay una página o hay un correo electrónico a donde nos pueden escribir, es hola@ahora.si. 8894, señor Icaza, al ser candidato independiente tendrá un porcentaje de la intención de voto que sirve también para dividir. ¿Se sumará al puntero para cambiar a México? Ahora no es una iniciativa individual, no es la posible, porque todavía no es legalmente el momento para hablar de candidaturas. La posible candidatura, Emilio Álvarez Icaza. Queremos construir muchas candidaturas. Estamos buscando gente en Jalisco que levante la mano, que sea de trayectoria confiable, independiente y honesta. De manera que no es solo la discusión sobre Emilio Álvarez Icaza. 1052, es un mensaje largo, lo voy a tratar de resumir. Hola, buen día, una pregunta, Emilio, ¿qué podemos hacer? A mi novio se le está impidiendo su derecho humano al matrimonio por tener VIH. Yo asistí a la Comisión Estatal de Derechos Humanos y literalmente me dijeron, aquí no se te puede ayudar. Es una vergüenza que hayan dicho eso. Puede acudir a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos o puede acudir al CONAPRED, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, y sin duda va a encontrar respuesta. Aunque la noticia es que habían dicho otra cosa, ¿no? Dentro de la comisión. Javier dice, buenos días, Enrique, sin duda la demagogia del gobernador, incapacidad total de solucionar conflictos, como le dijeron hace un momento, un actor barato de la política, que les paguen a todos los pobladores que quieran inundar, además de gratificarles dignamente, una burla para ellos. Es increíble que le apuesten todavía a las presas. Raúl Ríos nos dice, en Casa Jalisco, calle cerrada por manifestación, ambas aceras, ya lo tenemos contemplado. Alfonso Enrique, buen día, excelente entrevista al señor Álvarez Icaza, aunque ahora se invirtieron los papeles, él te cuestiona a ti. No, nada más me hizo una pregunta con relación al tema de los... Además se vale, es un diálogo. El principio, el que se lleva se aguanta. Exacto. Y aquí uno se siente y se empieza a llevar mucho. 3140, Enrique, buen día para tu invitado, que me parece muy interesante lo que dice. Mi amigo, el problema de nuestro país tiene un nombre, corrupción. Los debates deben ser cómo eliminar la corrupción. ¿Alguna propuesta en ese tema? Mira, tiene que cambiar la manera de designarse el fiscal. Necesitamos otro mecanismo para poder sancionar la corrupción. Y la tercera es, necesitamos un fiscal anticorrupción que no represente a los partidos.
O sea, a final de cuentas lo que está pasando con el Sistema Nacional de Anticorrupción es que el presidente está muy preocupado por tener a sus cuates adentro, entonces los consejeros ciudadanos no pueden decidir. Pero si lo pasa por el Congreso es lo mismo, eso es lo que le da la autonomía. Yo creo que debe haber en todas las instancias comités de vigilancia ciudadana. El fenómeno de la corrupción no se va a acabar si no ponemos transparencia y combate a la opacidad. Yo creo que y acompaño el comentario, el gran problema de nuestro país es ese pacto de corrupción e impunidad, y que se reproduce y se cuidan unos a otros. Eso no se va a romper si no hay una irrupción de la gente. Y no es un tema de confiar en Emilio Álvarez y Casa, es un tema de que confiemos en nosotras y nosotros para cambiar el término de relación. ¿Pero no crees, Emilio, que la solución está en que las instituciones democráticas que ya tenemos funcionen? Absolutamente. Los congresos supervisen eso de el fiscal autónomo, que elija el comité autónomo, con este autónomo, con este autónomo, y al final aquí le dimos autonomía a todos, Jorge, y mira, sí, el auditor tiene autonomía y eso es lo que quiere. Lo que acabó pasando es que bajo el principio de cuotas y cuates representan, el fiscal es un cuate del PRI. Y si pasa por el Congreso un cuate que pactaron todos. Entonces, por eso es tan importante que ahora que van a nombrar a la gente en la comisión, sea una persona autónoma independiente, no una persona que esté pagando favores. Emilio, gracias. Muchas gracias. Jorge, gracias. Gracias. Hasta la próxima semana y mañana a las 9 nos escuchamos.